Hoy te platicaré del fin a los disturbios en Chilpancingo. Tras las protestas de ayer en Chilpancingo, desde Palacio Nacional se le acusó a los líderes de los manifestantes de ligas con el grupo delictivo de los Ardillos y de defender causas injustas disfrazadas de causas justas. Los sospechosos fueron exhibidos con nombre y apellido y tras la exposición llegó la negociación. Las autoridades de Guerrero se sentaron con los presuntos delincuentes y llegaron a un acuerdo: satisfacer sus demandas a cambio de la liberación de 13 secuestrados entre funcionarios, policías y elementos de la Guardia Nacional. En este video te platicaré de las negociaciones que pusieron fin a los disturbios en Chilpancingo, Guerrero. Bienvenidos al Caporal del 11 de julio, comenzamos. Desde Palacio Nacional se señaló al grupo delictivo de los Ardillos como el que estaba detrás de los disturbios que ocurrieron ayer en Chilpancingo, Guerrero. Movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada también por la comisión de diversos delitos del Fuero Común y Federal. Acabas de escuchar a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, confirmar algo que ya te había platicado en el video de ayer, cuya imagen estás viendo en pantalla. Aquí te conté de la detención de dos líderes transportistas acusados de encabezar el grupo armado que opera para el grupo delictivo de los Ardillos. Estas detenciones que fueron las que motivaron a la manifestación de ayer en Chilpancingo, Guerrero, en donde alrededor de 2,000 personas privaron de la libertad a 13 servidores públicos, 3 funcionarios del gobierno estatal, 1 del gobierno federal, 5 policías estatales y 4 elementos de la Guardia Nacional. Lo hicieron para exigir inicialmente que los dos detenidos, los transportistas detenidos, sean dejados en libertad. Esta versión fue confirmada esta misma mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Presta atención a las palabras del presidente porque más adelante servirán para entender lo que está ocurriendo en Guerrero. Se detuvo a 2 personas. Hay un proceso iniciado por un juez que tiene que ver con el Poder Judicial, no tiene que ver con el Ejecutivo. Y, a ver, sáquenlos. ¿Cómo? Por eso preguntaba qué se puede negociar en esta mesa. Si es una cuestión de justicia, porque hablaban de caminos y de programas sociales, porque ese es el discurso aparente, pero ando buscando al tonto que se los crea. No, el asunto es que están 2 detenidos y que quieren que los liberen, y por eso también detienen a los servidores públicos que están cumpliendo con su deber. Y ya se dio a conocer quiénes son los dirigentes y son parte de una organización que actúa en esa región. Como ya es costumbre en los videos que hago sobre el estado de Guerrero, hago el llamado de que no creas todo lo que dicen los involucrados en el conflicto, porque no es posible identificar hasta dónde llega la mano de la delincuencia organizada. Es decir, aunque parezcan muy convincentes, no creas todo lo que dicen las autoridades, ni municipales, estatales, federales, y tampoco lo que dicen los manifestantes. Lo que te expondré a continuación son puras contradicciones a lo que acabas de ver y de escuchar. Contradicciones que enrarecen el ambiente y que hacen dudar más de las personas involucradas en el conflicto. Comienzo con la parte de los manifestantes. Las protestas
iniciaron ayer para exigir las liberaciones de estas dos personas que te muestro en pantalla, Echeverría Peñafiel y su cómplice Bernardo, dos líderes transportistas identificados públicamente como líderes de los Ardillos, que ayer mismo, mientras estaban los disturbios en Chilpancingo, un juez vinculó a proceso a Echeverría Peñafiel por delitos contra la salud y portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército. Estas dos personas fueron detenidas el 5 de julio y ese mismo día, coincidentemente, fueron revelados el audio y dos fotografías en donde se observan, se escucha a la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández, reunida por ahí del año 2021 con el líder de los Ardillos. Un video que hoy coincidentemente tiene una segunda parte, pues se ha revelado otro audio en donde se escucha parte de esa conversación que sostuvieron la alcaldesa y el líder de los Ardillos, en donde la alcaldesa, como te decía, de afiliación morenista, critica el operativo de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y yo matándome, buscando la forma para generar lana, para cubrir esto, para cubrir el otro, para que estos desmadres estén realizados. No, dije, somos incompetentes. ¿Quiere entrar a la puerta? La puta. Pero bueno, ¿quieren traer la batuta? Ahí está. Ahora sí me gusta, que usted tiene que... Ustedes ya tomaron acción, que ya tienen definida su ruta y su estrategia. ¿Ustedes a mí me toman en cuenta? No, porque esto acá, ya está arriba. Ya que hago, más dicen, vamos a hacer esto. Niégate. Eres cómplice de acá, de acá. No, ¿sí? Bueno, entonces, yo vine donde yo me muevo más allá, construyendo una carrera política, porque soy la primera generación de los políticos que van a ser base de gobierno. Ahora bien, ¿por qué hago hincapié en el coincidentemente? Bueno, porque estos audios se han dado a conocer en momentos clave. El primero tras la detención de los dos líderes transportistas y el segundo tras los disturbios en Chilpancingo. Sin olvidar que el pasado 24 de junio, junto a 7 cuerpos desmembrados en calle de Chilpancingo, fue dejado este narcomensaje, entre otros, en donde un delincuente que se adjudicó la agresión asegura que esperaba la segunda reunión que la alcaldesa le había prometido. Aunque este narcomensaje no tenía firma, existe la posibilidad de que se trate del líder de los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, quien se reunió con la alcaldesa, como lo pudimos apreciar en las fotografías. Sin embargo, este es un caso que corresponde indagar a la fiscalía. Pero regreso a los disturbios de ayer. Estos iniciaron para pedir la liberación de los dos líderes transportistas detenidos. Sin embargo, ayer por la tarde los manifestantes ofrecieron una conferencia de prensa en donde aseguraron que solamente exigían obras prometidas por el gobierno estatal, y no hubo en esa conferencia de prensa una sola mención de las liberaciones de sus líderes transportistas. Esta misma mañana, hoy, la secretaria de Seguridad Federal aseguró que quienes participaron en la conferencia de prensa de ayer de los manifestantes forman parte de los Ardillos. Incluso identificó a 2 de los líderes de la movilización de ayer. Aquí también aparecen 2 personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y que el vocero principal está identificado aquí en la lámina, y quien ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos y que también ya es investigado por parte de las autoridades en esta ciudad. Adelante, por favor. También hay otro líder que se autonombró como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero. Aquí se ve cómo es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales, y también pues son personas que son afines a este grupo criminal conocido como los Ardillos.
Y como te lo mostré hace unos minutos, el presidente de la República remató asegurando que en lo público los manifestantes piden obras, pero que en realidad lo que quieren es la liberación de sus dos líderes. Porque hablaban de caminos y de programas sociales, porque ese es el discurso aparente. Pero ando buscando al tonto que se los crea. No, el asunto es que están dos detenidos y que quieren que los liberen. Pero hubo alguien que sí le creyó a los manifestantes, o al menos eso ha dicho en lo público. Hace unas horas, la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado, emitió estos tweets que te muestro en pantalla, en donde asegura que finalmente lograron llegar a un acuerdo las autoridades estatales y los manifestantes. Según lo que han hecho público, ese acuerdo consistió en que los manifestantes liberarán a las 13 personas que tenían secuestradas, ya liberaron de hecho el vehículo blindado de la policía estatal que se habían robado ayer, y liberaron también las carreteras que tenían tomadas, incluida la autopista del Sol. Mientras que las autoridades se comprometieron a hacer las obras que los manifestantes estaban pidiendo. Te muestro en pantalla justo las páginas que forman parte de este acuerdo firmado hace unas horas. Estos documentos solamente enlistan obras y no hay ninguna sola mención a la exigencia de liberación de los dos líderes transportistas detenidos el 5 de julio. Dicho de otro modo, los manifestantes dejaron de lado su exigencia inicial y el gobierno de Guerrero se sentó a dialogar con gente del grupo delictivo de los Ardillos, según lo han identificado las autoridades federales, sin que se derive esto en una sola detención y sin hacer mención a lo que se señaló en la conferencia matutina. Sin embargo, esta actitud aparentemente contradictoria traía una directriz de la misma Secretaría de Seguridad Pública Federal, que en la misma conferencia de prensa de hoy, luego de exhibir los nexos entre los manifestantes con el grupo delictivo de los Ardillos, dijo la secretaria que todo se solucionaría dialogando con estos presuntos delincuentes. Porque la directriz es clara de no enfrentar la violencia con más violencia. En la Mesa de Paz y Seguridad en Guerrero, acordamos con el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos durante la manifestación del día de ayer. Durante todas las horas que se mantuvo la manifestación, y tanto las autoridades federales como estatales se privilegió el diálogo y en todo momento se evitó la confrontación. En la misma conferencia matutina de hoy se informó de la existencia de manifestantes ligados a un grupo delictivo y de la disposición del gobierno para dialogar con esos manifestantes. Y como ya te anticipé, hoy mismo fueron liberadas las 13 personas secuestradas ayer. También fue devuelto el vehículo blindado Rhino que le robaron a la policía estatal. Los pobladores también devolvieron objetos que habían tomado como chalecos, escudos, toletes, celulares, y fueron liberadas las carreteras tomadas. Aunque el municipio de Chilpancingo sigue paralizado con los negocios cerrados, escuelas sin clases y las calles vacías. Todo apunta a que este conflicto quedó resuelto, pero por la vía de la negociación con personas señaladas como delincuentes, señaladas por las mismas autoridades y sin actos de justicia de por medio, basados en una versión de los hechos en la que el presidente de la República tampoco cree,
pero basados también en la instrucción del mismo gobierno federal de resolver el conflicto por la vía del diálogo. En tanto, la alcaldesa de Chilpancingo siguen apareciendo nuevos audios de su reunión con el líder de los ardillos sin que ofrezca una postura al respecto. Recordemos lo que dijo el presidente esta misma mañana. En tanto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Porque hablaban de caminos y de programas sociales, porque ese es el discurso aparente, pero ando buscando al tonto que se los crea. No, el asunto es que están 2 detenidos y que quieren que los liberen.